que conste que no es culpa de los que estamos en esta mesa, sino porque ha habido una reunión previa. Pero bueno, vamos a empezar ya y así no perdemos mucho tiempo. Esta tarde nos vemos para una charla que es para hablar sobre la salud como derecho fundamental. A mí me han pedido que presente a la persona que va a dar la charla. Para mí, yo se lo decía ahora mismo a Pascuala, es un placer poderla presentar. Y lo tenéis todos en el folleto que tenéis, que habéis recogido. Perdonadme, pero es que tengo la garganta fatal. O sea que si de vez en cuando veis que tengo que parar, os pido disculpas de antemano. María Dolores Martínez Espejo es una profesora a la que yo conozco desde hace muchísimo tiempo y que tiene un currículum que la verdad es que deslumbra. Si os fijáis en lo que pone en ese folleto, es doctora en enfermería por la Universidad de Murcia, es profesora titular del Departamento de Enfermería, lleva varias líneas de investigación: enfermería quirúrgica, enfermería y salud mental, enfermería y discapacidad. De ahí la conozco yo, de todo el tema de discapacidad. Calidad de vida y salud. Tiene muchísima experiencia porque hay algo que no se entendería en ella si no hubiese pasado por las áreas de salud de primaria, con el trato directo al usuario y luego con la parte quirúrgica. Creo que esa parte de ella no se entendería, o sea, toda esa formación que tiene no se entendería si no hubiera sido una enfermera de a pie, de las de estar con la gente día a día. Es una parte de ella que yo quiero resaltar porque posteriormente llegó a la formación y para dar e impartir formación. Pero esa parte humana, primera, yo creo que es fundamental para ser como es y para desarrollar su tarea como la ha desarrollado. Ha participado en muchísimos congresos, en muchísimas investigaciones y ha organizado durante muchísimos años, algo así como 20 y tantos, si no recuerdo muy mal, jornadas de formación para estudiantes universitarios. En esas jornadas en concreto, de las que yo puedo hablar porque las conozco bastante bien, lo que hizo fue acercar la universidad a la calle, a la persona que luego tenía que ver con ellos, como en este caso sería la discapacidad. Hemos hablado con trasplantados, se ha trabajado con trasplantados, con personas con discapacidad física en concreto, pero también con salud mental y con otras cosas. Hay una parte de ella que para mí es muy importante. Fijaros, ahora hay todo lo que son las partes de educación emocional y de el sentimiento de las cosas. Durante muchísimos años, en ciencias, se nos decía que teníamos que saber y luego hacer, pero que los sentimientos no los echábamos al bolsillo. La mayoría de ocasiones no te dejaban sentir. Ahora se dice lo contrario. Ahora se dice que tenemos que hacer, tenemos que sentir, tenemos que pensar, y van todos muy relacionados. En María Dolores lo de hacer está claro, lo de formarse más claro todavía, pero lo de sentir lo lleva dentro y es como le surge todo. Ahora entenderéis cuando haya lo que estoy diciendo. Quiero haceros una mención concreta, y voy a cortar ya, porque yo no soy de charlar, soy de charlar mucho, pero creo que esta tarde no soy yo la que tiene que hablar. Y es que cuando hablamos de salud, siempre hemos dicho que era la ausencia de enfermedad o algún problema. Según eso, la mitad de la población no tendríamos salud, ninguno. Yo trabajo en un colectivo, la mayoría lo sabéis, de personas con discapacidad física. Pues os puedo decir que muchas de las personas que tienen esa discapacidad disfrutan o tienen una salud envidiable. Parece una paradoja, pero veréis que no lo es. Después de la charla lo entenderemos muchísimo mejor. Y luego una cosa también muy importante, el derecho a la salud, la reivindicación total de todos nosotros. Sabéis que hemos perdido muchas cosas y que tenemos que seguir luchando sobre todo por tener una serie de recursos y que la administración funcione para que la salud sea posible. Y yo he terminado. Dejo con María Dolores. Que estamos muy lejos. Buenas tardes a todos. En primer lugar,
Ana, yo es que me bajaría aquí abajo, porque estoy aquí muy arriba, siempre me gusta estar más cerquita de la... Yo lo siento, pero es que me gusta siempre estar más cerca de la gente con la que... Bueno, en primer lugar, yo quería dar las gracias al foro por el pensamiento y el diálogo, sobre todo a las personas de Ana, de Conrado y de Antonio, que ha sido a quien he conocido, con el que he estado contactando hasta ahora. Y para mí quiero decirles que Cieza y los ciezanos me encantan. O sea, venimos trabajando muchísimo tiempo y a través de, concretamente de Conrado y de Ana, he conocido a Cieza y a los ciezanos. Y es para mí un honor, de verdad, y un privilegio pues, estar aquí esta tarde. Que por otra parte, le quiero dar las gracias a Ana por la presentación. Se nota que yo creo que somos amigas, ¿no? De mucho tiempo, nos conocemos mucho, hemos vivido muchas cosas juntas y se nota. Entonces yo le quiero dar las gracias porque, bueno, oyendo lo que estaba diciendo, digo, pues no sé si soy yo, pero bueno, ahí estamos. Me hacía ilusión venir porque el tema, yo ahora mismo, pues, tengo que decirles que acabo de jubilarme. O sea, aquí he estado pues, casi 45 años en el tema y ya en este curso pues me ha jubilado y entonces me hace ilusión estar aquí pues porque ha sido lo que está enseñando toda mi vida a mis alumnos de enfermería y esta mañana incluso calculando yo creo que han pasado por mis clases o por la docencia que yo he podido impartir, yo he contabilizado pues unos 8.000 alumnos, ¿no? 8.000 personas, para mí 8.000 enfermeros y yo decía pues me siento como muy orgullosa de toda esa labor y de verdad me hacía ilusión poderles transmitir pues, lo que es ese concepto de salud que es tan básico, tan humano y tan cercano a nosotros, pero que a veces yo creo que, bueno, yo les puedo decir que incluso preparando alguna de las charlas o de las clases siempre he aprendido sobre la salud y yo creo que mi ilusión es seguir aprendiendo. Como saben, la conferencia o la charla es la salud, un derecho fundamental de todas las personas y vamos a comenzar, la hemos estructurado un poquito pues, para llevar un orden, yo voy a intentar ir un poquito rápida por el tiempo, pero vamos, la hemos estructurado en estas partes, sobre todo son 3 partes. Hablaremos en primer lugar de lo que es la salud, qué concepto, qué es la salud. Hablaremos posteriormente del derecho, la salud como un derecho de todas las personas. Y una de las cosas que, preparando la charla, pensaba que a veces cuando hablamos de conceptos teóricos, como va a ser el concepto de salud, o incluso de los derechos a la salud, siempre nos quedamos en algo externo, algo que a nosotros no nos toca. Por eso, la tercera parte de la charla le he dedicado, aunque sea muy poquito, pues a defender a cada uno de nosotros. A ver, cada uno de nosotros, qué puede hacer en el campo de la salud. Porque la salud no nos la tienen que hacer, y no la tienen que, sino la tenemos nosotros que construir. Entonces vamos a dar algunas pinceladas y haremos finalmente unas reflexiones. Para empezar, esta sería la pregunta fundamental, porque depende del concepto que yo tenga de salud para que pueda hacer una cosa o pueda hacer otra. Si yo pienso que la salud pues, es simplemente sentirme bien físicamente o poder comer todo sin que nada me siente mal, o sentirte bien psicológicamente, o vivir sin problemas haciendo todo lo que te apetezca, o no tener dolor, por ejemplo, o vivir feliz. Bueno, yo he dado unas ideas. Probablemente lo que les voy a pedir yo ahora es que cada uno, si le apetece, piense qué es para él la salud, porque es fundamental ese concepto que yo pueda tener de lo que es la salud. Y nos podemos llevar sorpresas. Yo me las he llevado muchísimas veces, incluso en mí misma, pensar que la salud era una cosa y luego para mí es otra. Vamos a partir de aquí. No sé si hay alguno que se atrevería a decir que es para él o para ella la salud y arrancaríamos de ahí. ¿Alguno se atreve o le apetece decir qué es lo que piensa para él que es la salud? ¿Le apetece a alguno decir? Algo que le venga a la cabeza. Para mí la salud es... No sé, estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo, es una dimensión más bien psicológica, ¿eh? Perfecto, que a mí me encanta. Vamos a partir de estar bien con uno mismo, porque la salud,
Fíjense, bueno, os voy a tutear si os parece, ¿vale? Porque la salud, que, ¿cómo te llamas? Joaquín. Joaquín ha dicho que es sentirse bien con uno mismo, pero la salud desde un comienzo, desde la antigüedad, simplemente la salud era la ausencia de enfermedad. ¿Cuándo hay salud? Cuando no estás enfermo. ¿Estás sanos? Sí, porque no tengo ninguna enfermedad. Y así ha sido durante muchísimo tiempo. Era un término negativo, asociado siempre a la enfermedad, y solo contemplaba lo que era el aspecto físico de la persona. Luego, lo que ha dicho Joaquín ya no nos serviría al comienzo o hace unos años, porque él ha dicho sentirse bien con uno mismo. Bien, a ver, esto ahora no sé si es que me va. ¿Me apuntaré bien? Bien, pues fíjense, según la Organización Mundial de la Salud, en el 46, 48 en algunos textos, nos dice y aporta la Organización Mundial de la Salud que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social y no la ausencia exclusivamente de la enfermedad. Esto, que yo incluso durante muchísimos años he pensado que era una utopía, pensaba, fíjate, estos se pasaron, es una utopía, a eso no podemos llegar nadie. Porque ese estado completo de bienestar, que alguien de aquí me diga si es un estado normal en la persona. Podemos tener momentos de plenitud, ¿no? Pero no es un estado. Luego, yo incluso he sido crítica con este concepto, porque también en su momento tuvo sus críticas, porque es un concepto subjetivo, es decir, que yo me sienta bien completamente conmigo mismo, por ejemplo, ha dicho Joaquín, pero es algo que es subjetivo, no es objetivo, no lo podemos mirar, no lo podemos estudiar, no lo podemos valorar. Es estático, no es dinámico, no es dinámico, se equipara al bienestar, que no siempre el bienestar es salud, porque yo puedo tener un bienestar, incluso, pues imagínense los drogadictos cuando se drogan, tienen una sensación de bienestar, y eso no es salud. Luego se asocia al concepto de bienestar y no contempla la capacidad para funcionar de la persona, que va a ser el otro gran concepto que vamos a ver. Otro concepto de salud, por revisar un poquito todo lo que está recogido, es que dice que es un alto nivel de bienestar, funcionamiento, esto fue un poquito más tarde, fisiológico, psicológico y social de la persona. Pero aquí ya aparece la palabra funcionamiento. Tengo también que comentarles que la OMS, desde 1946, no ha modificado el concepto. Es decir, no hay modificaciones del concepto. El concepto sigue siendo el mismo. Porque realmente lo que aportó la OMS en ese momento fue que la salud ya no era la ausencia de enfermedad, sino que abarcaba lo que era el aspecto social, el aspecto psicológico, el aspecto físico de la persona. La salud es un todo. No es el que yo no tenga una enfermedad o el que yo no tenga un dolor. La salud va mucho más allá. Por eso el concepto como tal queda enmarcado desde ese momento y no se ha modificado hasta ahora. Sí que han habido autores que han ido como completándolo, como mejorándolo. Así, por ejemplo, Dunn lo hace así. Sobre todo, podemos fijarnos en el concepto de Terris, en el que ya nos dice que el estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento. Es decir, yo puedo estar, tener incluso alguna discapacidad, como decía Ana anteriormente, pero si yo puedo funcionar, yo estoy dentro del campo de la salud. ¿De acuerdo? Luego, el elemento del funcionamiento ha sido algo muy importante a la hora del concepto de salud. En la salud, según Terry, tiene dos aspectos, uno subjetivo que es cómo yo me siento bien conmigo mismo, ese es el aspecto subjetivo de la salud. Pero también la salud tiene un aspecto objetivo, que es la capacidad de funcionamiento. ¿Puedo funcionar? Pues ese sería el aspecto objetivo de la salud. Hay también un concepto dinámico en el que nos dice que la salud pues va a estar, es un proceso, un continuo entre la enfermedad o la muerte incluso y la salud o el óptimo bienestar. Pero en ese trayecto, sensible. Ay, perdón. En este trayecto, en ese continuum, yo puedo tener distintos estados. Pueden haber etapas o pueden haber momentos en el que esté mejor, en el que esté peor, pero si soy capaz de funcionar, estoy en el rango de la salud.
Ese sería un poco el concepto dinámico de la salud, que era una de las críticas, si recuerdan, que se hacía a la OMS con su concepto de que era estático, era un bienestar completo en un momento determinado. Este concepto va a ser más dinámico. Y luego, miren, este es un concepto que a mí siempre me ha gustado mucho utilizarlo con los alumnos, porque es un concepto que más bien se refiere a la salud mental, pero que recoge todos los aspectos de los que estamos hablando. Y para resumirlo y hacerlo así como muy sencillo, la salud sería la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de amar, trabajar y divertirse. O sea, sería la armonía entre todos los componentes que tiene una persona. Cuando hay un desequilibrio, ya lo veremos más adelante, hay personas que están en riesgo de tener una enfermedad. La salud es la armonía entre todos los componentes de nuestra persona, entre ese aspecto físico, entre ese aspecto social, entre ese aspecto psicológico, y en esa armonía vamos a encontrar la salud. Hay unos factores, por supuesto, que determinan la salud, hay unos factores determinantes, como son, y aquí he recogido unos datos del informe de la LONDE, en el que la biología humana es un determinante muy importante. El ser mujer, el ser hombre, la edad, van a ser determinantes, la herencia, la genética, todo eso va a ser muy importante. Yo siempre comparo un poquito a la salud, o un poco en el trayecto en el que nos vamos moviendo, pues hay coches que salen perfectos de fábrica, con todas unas piezas perfectas, y si se cuidan bien, son coches que llegan muy bien al final. Sin embargo, hay coches que salen con defectos, entonces pues, te dan la lata desde el principio. Pero que si funcionan, pues pueden mantenerse en ese continuo del que estábamos hablando. Pero fíjense lo importante. Luego hay otro determinante que son los estilos de vida, que si se dan cuenta en el porcentaje o lo que significa o el aporte que tiene cada uno de ellos, probablemente los estilos de vida sean los más importantes con respecto a esos determinantes de salud. Y el medio ambiente, que también sería otro determinante de la salud, que es pues dónde vivimos. El agua, la luz, todos los recursos que podamos tener van a determinar también un grado de salud. Y por supuesto la organización de los sistemas de salud. Pero es curioso ver en este sentido cómo a veces cargamos mucho la responsabilidad de la salud en toda la organización del sistema de salud, y en este informe de la LONDE, que es un informe que tiene pues, un prestigio importante, nos dice que lo más importante o el determinante más importante en la salud es el estilo de vida. Con lo cual, todas esas cosas son datos, son elementos, son conceptos que nos tienen que ir dando que pensar, pues si realmente nosotros pensábamos que la salud era eso. ¿Cómo podemos analizar la salud en una población, en una persona, en un grupo? Pues tendríamos que analizar esa percepción que tiene la persona de bienestar físico, mental y social. Tendríamos que analizarla también según la capacidad de adaptación, que va a ser muy importante, la adaptación al medio, la adaptación a todos los recursos, y por último, la capacidad que tiene la persona para funcionar. Es decir, para analizar la salud de una persona, tendríamos que ver estos tres elementos que nos van a dar como resultado pues, ese estado de salud en el que se puede encontrar, y que son importantes para poderla considerar en el concepto de salud. No nos podemos olvidar, hablando del concepto de salud, de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad van a tener las mismas dimensiones, los mismos factores que cualquier otra persona, solamente que van a tenerlo de otra manera. Yo aquí les he recogido esto, pero simplemente para que lo vieran, la CIF, una clasificación internacional del funcionamiento que nos da el concepto de discapacidad, pues parte de esta condición de salud que tiene la persona, en la que encontramos una deficiencia, una limitación en la actividad y una participación, para hablarnos de la discapacidad o de la salud en la persona con discapacidad. Pero bien, simplemente quería aportar ese dato de que las personas con discapacidad, con alguna deficiencia, con algún trastorno, ya sea a nivel estructural, a nivel anatómico, a nivel funcional, pueden funcionar. Entonces, en ese continuo, pueden, en el momento que, aunque tengan una deficiencia, tengan alguna limitación e incluso tengan alguna disminución de la participación social, si funcionan, están en el rango de la salud. Que eso sería lo importante a tener en cuenta. Les he cogido aquí unos datos que me parecieron interesantes preparando la charla, que según el Índice Global de la Salud, hay un estudio realizado por Bloomberg,
nos da, utilizando unas variables que las tienen aquí recogidas. Entre las variables, entre las variables podemos encontrar la esperanza de vida, las causas de muerte, la tasa de mortalidad, la disponibilidad del agua potable. Bueno, aquí lo tienen recogido. Pues esta empresa elaboró un ranking de países con los más saludables del mundo. Para esta encuesta se realizó en 163 países del mundo. ¿Y cuál pensarán ustedes que es el país con más salud del mundo? ¿Alguno se puede atrever a decir alguno? Pues, ¿cuál piensan que puede ser ahora mismo por las cosas que oímos cuál puede ser el país más saludable del mundo? España es mejor, pero estamos por ahí. Pero bueno, me ha parecido curioso. Y por ejemplo, ¿qué piensan entre Irlanda y Estados Unidos? ¿Qué país piensan que tiene más salud? ¿Cuál? Irlanda, ¿por qué? Pues Irlanda efectivamente está en el lugar 22 de ese ranking y Estados Unidos, he recogido de Chicago, está en el lugar número 34. Estados Unidos, a pesar de ser la meca a nivel de la salud, por la utilización de recursos, de materiales, de hospitales, pioneros en el mundo, fíjense el lugar que ocupa. Entre Francia y España, ¿qué país piensa que tiene más salud? España. ¿Sí? ¿Pensamos todos igual? Pues Francia ocupa el número 14 en ese ranking y España el número 6. Estamos muy bien. La sorpresa que me llevé al preparar esta charla es que siempre nos quejamos, ¿no? Pero vivimos en un país que, además de ser nuestro país, nuestro sitio, es un país saludable. En el 6º lugar es un lugar bueno. Entre Reino Unido y Bélgica, pues Reino Unido e Inglaterra está en el lugar 23 y Bélgica, ocupa el lugar 26. Según este estudio, yo me llevo una sorpresa, según este estudio, Italia es el lugar más saludable según este ranking, según este estudio, según estas variables utilizadas. Es el lugar con más salud o más saludable a nivel mundial. Bien, probablemente basándonos porque la salud va a estar muy relacionada con la alimentación, con los recursos naturales, con todo lo que nosotros, incluso en ese ranking, pues hay 13, 14 países que son europeos. Entonces, lo que son ese concepto de salud, ese país saludable, pues, y fíjense, incluso recordando que España está en una buena situación. Bien, todo esto, aquí les recojo todo el índice global de la salud, según cumple en el 17, o sea, son datos del 17, en el que Italia, Islandia, Suiza, Singapur, Australia, España, Japón. Bien, aquí tienen, en estos 30 primeros, no aparecen las grandes potencias mundiales, que fue lo que más me llamó a mí la atención. Siempre pensamos que hay países que son, en el aspecto de la salud, súper importantes y no lo es tanto, ¿de acuerdo? Luego eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, y para terminar o salir ya de esta conceptualización de lo que es la salud, yo les he querido traer aquí algo de lo que se está trabajando, o en lo que se está trabajando, o hacia dónde vamos, porque también es importante tener en cuenta que todos los hallazgos, todos los avances que se consiguen en materia de salud, se queda caduco en 5 años. Es decir, algo que hoy día es impensable, en 5 años en la salud, en la medicina, en la enfermería, es alcanzable. Se hablan de tratamientos que van a poder solucionar en 10 años el cáncer, por ejemplo. Se habla y van a marcha, pero bueno, pues es vertiginoso el recorrido que llevan y la rapidez con la que lo hacen. Pero yo aquí he recogido algunas de las cosas, incluso no sé si vieron el otro día hubo un programa en el que se hablaba de las nuevas tecnologías adaptadas a la salud, adaptadas a la medicina, y hablaban de algunas cosas que yo he recogido aquí, pues por ejemplo que es el segundo sector tecnológico en el que más se invierte, más que en telefonía, más que en telecomunicaciones, la robótica sin
induce o se introduce en lo que es la salud, en cuanto a que incluso en el futuro, a mí eso no me gustó mucho, pero en el futuro ya los hay, pero que hay robots que podrán cuidar a personas o a enfermos crónicos o incluso pues cuidar a ancianos, pero a mí el tema no me gustó porque pensé, yo como enfermera, no sé, no me gustó el tema, pero todo eso son los avances que vamos teniendo con las nuevas tecnologías o la telefonía móvil, facilita incluso los servicios a la salud o la manipulación genética con respecto a personas que tienen alguna enfermedad genética y ya se puede manipular en el embrión para evitar ese problema, o los órganos creados con la impresora 3D, o el programa social diabetes, que a través del móvil tú puedes controlar tu diabetes y puedes incluso resolver el problema si te surge alguno, o el Ski Vision, que con un programa también con el móvil pues puedes visualizarte los lunares que tengas o las manchas que puedas tener y te pueden decir si tienes que preocuparte o no. O sea, que todo esto serían los avances que también están ahí, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que hemos visto toda esta conceptualización, que no sé si he ido muy rápida o si, se entiende bien, ¿no?, lo que voy diciendo, que es la salud. La salud, entonces, tendríamos que decir, antes de pasar a lo que es el derecho a la salud, decir, la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud va más allá. Va a mi parte psicológica, va a mi parte social, va a mi parte física, por supuesto. Pero la salud es un todo, es una armonía entre la persona y normalmente su entorno. Entonces, ese es el concepto importante de salud, que debemos de tener en cuenta porque tenemos que cuidarlo todo en ese sentido. La salud es un derecho de todas las personas y vamos a hacer algunas pinceladas. Yo quería iniciarlo, este apartado, diciendo la salud es un derecho, no es un privilegio. A veces pensamos que el que tiene salud es un privilegiado. Bien, cambia la cosa, ¿no? El derecho es un derecho, no es un privilegio. Pero sí que es verdad que quien tiene salud pues es un tesoro, ¿no? Yo como enfermera o como persona que ha trabajado la salud, y si volvieran a hacer haría exactamente lo mismo, pues pienso que la salud es el tesoro más importante que podemos tener o que puede tener el ser humano. Cuidar su cuerpo a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel social, pues es algo que realmente quien lo tiene así, quien lo hace así, pues llega a ser pues un privilegiado, pero el derecho lo tenemos todos. El derecho a la salud lo tenemos todos. Porque está recogido en la Declaración de los Derechos Humanos. Porque, sobre todo a nivel de recogerlos en algunas normativas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge lo que es la salud como derecho. Y, por supuesto, aquí nosotros, yo he recogido la Constitución Española porque es donde se recoge. También, y ya de cara a la persona con discapacidad, que incluso les puedo decir que a la hora de recoger datos, a la hora de búsqueda, he encontrado todo mucho más ordenado, lo de las personas con discapacidad, que las personas que no tienen discapacidad, o sea, en cuanto a toda la normativa. O sea, está todo muchísimo más organizado, muchísimo más normatizado, pero también se recoge en lo que es la Convención Internacional, en la Ley General de las Personas, las estrategias europeas y las españolas. Aquí he recogido lo que es el artículo 25 de los derechos humanos, que simplemente lo tienen ahí en la diapositiva. La foto me llamó la atención porque es Eleanor Roosevelt, que está leyendo los derechos humanos en castellano, o sea, un poco me llamó la atención. No lo podemos ver porque no podía acercarme mucho a la foto, pero es así. Bueno, y aquí nos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure así como a su familia. Bien, esto sería ese artículo en el que se recogen dentro de los derechos humanos el derecho innato, inherente a la persona a la salud. El artículo 43 de nuestra Constitución también recoge el derecho a la protección de la salud, compete a los poderes públicos organizar la tutela de la salud y es un derecho de esta manera, por supuesto, el Estado se compromete a realizar una serie de acciones, de actividades que lleven a conseguir esa protección. Y en el artículo 49 se recoge lo mismo, pero para las personas con discapacidad. Les puede llamar la atención si lo leen, que habla de individuos físicos, y si sabéis que eso hoy día estaría totalmente obsoleto, porque ya la terminología no es esa, pero hablamos de la Constitución, de la Constitución Española, que es del 78. Todavía no se había cambiado
la nueva terminología con respecto a las personas con discapacidad. Y luego he recogido, sobre todo del Pacto Internacional, que es donde más ahonda en el derecho a la salud, en el cual pues, parte diciendo que la salud es un derecho inherente a todo el ser humano y que eso implica unas obligaciones al Estado de proteger y de garantizar ese derecho. Eso pone en marcha una serie de normativas, una serie de leyes que es el Estado el que tiene que garantizar. ¿A través de qué? Pues a través de una atención basada en el sistema público de salud. La salud es una condición innata del ser humano y esa condición innata le va a dar derecho a que se consiga o que se pueda trabajar en un medio ambiente adecuado para la salud, que se pueda trabajar o le da derecho a una atención integral de la salud, a una atención integral a nivel de la persona totalmente y a nivel de lo que pueda ser la promoción, la prevención, la atención, la rehabilitación y la integración de la persona de nuevo a la sociedad después de haber perdido esa salud. El respeto al concepto de salud, que esto también es muy importante. Y eso es algo en lo que al revisar todo lo que estábamos viendo, pues te paras a pensar. Es obligación, o tenemos el derecho a que se nos respete el concepto que yo tenga de salud, a que se respete el que yo pueda decir sí o no a ciertas cosas, con respecto a diagnósticos, con respecto a tratamientos, con respecto a una serie de cosas. Y eso es algo que es un derecho mío. Por eso les decía yo al principio lo importante que es tener el concepto de salud. Porque si yo tengo un concepto como muy pequeñito, muy de... pues probablemente, como hay que respetar al usuario o a la persona en ese concepto que ella tenga, pues cuanto mejor o más válido sea su concepto, pues le va a ayudar, ¿no? A él. Y también, por supuesto, este derecho a la salud se debe aplicar a todo tipo de personas sin ver la condición física y la condición económica, cultural, de cualquier tipo, ¿no? Para ejecutar este derecho que tenemos las personas a la salud, pues tenemos que basarlo en los principios de accesibilidad para todos. Esa salud tiene que estar accesible para toda persona y además tenemos que basarnos también en el principio de equidad para todos de la misma manera, de la misma forma. Y hay unos elementos, según también esta normativa, con respecto al derecho a la salud, en la que nos dice que para poder yo tener derecho a esa salud, la salud debe tener disponibilidad, debe ser accesible, debe ser aceptada por el usuario y por la persona que la tiene que dar y proteger, y debe ser una salud de calidad. Son elementos que conforman ese derecho que yo tengo innato por ser persona a la salud. Luego, es importante tener en cuenta que la salud es un derecho mío. Es un derecho que tenemos cada uno de los que estamos aquí esta tarde. Y eso me va a dar una serie de posibilidades a la hora de poder demandar que se haga de la manera de la que estamos hablando. Aquí simplemente he recogido algunos artículos en los que se refieren, ya por ejemplo, de la Convención Internacional, en lo que se refiere a la atención sanitaria, será gratuita, completa, todo esto está recogido, está escrito, está legislado. Incluirá la salud sexual, se dará cerca de donde iba la persona, se garantizará el tratamiento, cuidados como las demás personas, los seguros de salud serán iguales para todas las personas. Eso les he recogido algunos dentro de las estrategias europeas y ya dentro de la discapacidad, pues en la sanidad potenciar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios y a las instalaciones, porque a veces nos encontramos que ese es uno de los problemas más importantes, sobre todo para las personas con discapacidad. Y también les he recogido de la Ley General de Derechos de la Persona, pues el capítulo 2 de la protección a la salud. El derecho incluye evitar enfermedades, recibir cuidados, bien, lo tienen aquí recogido y es importante, pero simplemente era para que viéramos reflejado en cosas que están escritas, cosas que están, esto es una ley general, pues que esto nos da derecho a poderlo demandar. Si no estuviera escrito, si no estuviera recogido, no lo podríamos demandar nunca. Bien, no sé si voy muy rápida, pero ya vamos a entrar en la tercera parte.
hemos visto lo que es la salud. Hemos dicho cuál es el concepto. El concepto es el que abarca a toda la persona. Hemos visto que la salud es un derecho innato que incluso está reflejado en diversos... lo recogen diversos elementos, diversas leyes, lo recogen como algo innato al ser humano. Pero todo eso a veces se nos queda un poco lejos de nuestro alcance. Es decir, yo puedo protestar, puedo oír y decir no hay derecho, esto no puede ser, qué pena que se haga esto, pero a veces nuestra protesta con respecto a nuestro derecho a la salud se queda en esa protesta algo que es general, algo que incluso está por encima de nosotros, en el que sí que podemos demandar y podemos protestar y podemos hacer que se nos oiga. Pero realmente, a mí esta tarde lo que más me interesaba, o lo que yo pensaba que era el mensaje que yo les quería transmitir, era que en la salud también nosotros tenemos que hacer algo. Es decir, es la parcela en la que el Estado tiene que hacer cosas, el sistema de salud tiene que hacer, todo tiene que funcionar, vale. Y hemos visto que España está en un buen lugar. Tenemos una sanidad buena en España, tenemos un sistema de salud muy bueno. Estados Unidos, con todo lo bueno y con todos los recursos que tiene, hay 50 millones de personas que no tienen ningún recurso de salud. Luego, eso nos tiene que dar que pensar. Pero yo querría defender a esa parte que nos toca a nosotros, a ese día a día en el que yo puedo hacer algo por mejorar mi salud. Entonces, por eso he recogido aquí el inicio de esta parte. Mi salud es mi responsabilidad. La salud de todos, y la salud del mundo, y la salud del tercer mundo. Y ahora mismo, pues si se leen ustedes todos los informes de la OMS, pues va todo encaminado a las grandes enfermedades que todavía están por erradicar, como la tuberculosis, como el SIDA, que todavía sigue matando a muchísima gente. Pero todo eso se nos escapa, todo eso dice, pues sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Bien, pues eso es un poco lo que yo con este apartado he intentado. Me planteé que cómo lo podía hacer. Claro, yo soy enfermera, entonces la mejor forma, y yo espero que ahora sea en el coloquio, pues ustedes no se puedan salir más cosas, pero yo lo he planteado desde un punto de vista enfermero. ¿Cómo yo puedo hacer que mi salud sea mejor cada día? Porque lo podemos hacer, podemos trabajarlo. Entonces, en ese sentido, yo he recogido una teoría de una enfermera llamada Dorothea Oren, que el concepto es universal, pero Dorothea Oren, que es una enfermera, lo recogió y lo incluyó en un modelo adaptado para cuidar a personas. No vamos a entrar en el modelo ni muchísimo menos, solamente el concepto, porque en lo que es la sociedad, en lo que es nuestro entorno, probablemente esto sea lo más importante, el autocuidado, el que yo sea consciente de que mi salud depende de mí, no depende de mi marido, de mi mujer, de mi hija, de mi madre, de mi padre, depende de mí. Ellos me podrán ayudar en un momento determinado, claro que sí, porque estamos en sociedad, porque vivimos, somos sociables, pero la persona es la gestora, es la protagonista, por decirlo así. En ese aspecto podríamos decir que lo más importante entonces es la actitud de la persona con respecto a la salud. ¿Bien? Entonces, eso es algo en lo que tendríamos que trabajar. Yo siempre he pensado que fracasamos en el sistema de salud, o yo fracaso como enfermera, cuando no soy capaz de transmitir esto. Cuando la persona que va a mi consulta va a poner en mis manos, como profesional, su salud. Pero no es así. La salud es suya y yo le voy a ayudar. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y si me tengo que tomar una pastilla o me tengo que tomar una medicación, no tengo que estar esperando a que alguien me diga, ¿te has tomado la medicación? ¡Ay, qué pesado! Porque un poco funcionamos así a veces, ¿no? Bien. Por eso dice en la teoría que el autocuidado es la práctica de actividades que el individuo realiza para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar. Y decía otra enfermera también, muy importante, Virginia Henderson, ¿qué es lo que hace una persona cuando tiene el conocimiento, la fuerza y la voluntad? Cuando le falta conocimiento, no lo puede hacer. Cuando le falta fuerza porque está enfermo o porque no tiene fuerza, no lo puede hacer. Cuando le falta voluntad porque no quiere hacerlo, no lo puede hacer. Pero una persona que reúna esos requisitos puede autocuidarse. Para eso, Oren dice que la persona tiene una serie de requisitos que tenemos que cumplir para poder tener salud.
hay requisitos universales que llama ella, y en ese sentido los requisitos universales, que nos vamos a ver ahora, pues serían los que necesitamos todos los que estamos aquí. Tendríamos requisitos de autocuidado universales para poder optar y tener una buena salud. Pero también hay requisitos de autocuidado del desarrollo. No es lo mismo la salud o los requisitos que tiene una persona recién nacida que un niño, que un adolescente, que una embarazada, que una persona mayor. Luego, en cada etapa de la vida también hay unos requisitos que van variando de los universales. O más que van variando de los universales, se van adaptando a la nueva situación. Luego, eso también hay que tenerlos en cuenta. Y también hay requisitos que hay que cubrir cuando hay una desviación de la salud. Cuando en ese continuo salud-enfermedad, nosotros estamos más cerca de la enfermedad que de la salud. Hay unos requisitos que son pues, todos estos tratamientos, que es pues, aplicar calor cuando hay un dolor, tomar un analgésico cuando duele, hay una serie de cosas que tendré que hacer y que también en eso necesitaré que me ayuden. Bien, los requisitos universales, pues lo sabemos todos. Aquí está un poco rimbombante, pero yo querría haberlo cambiado con palabras más normales, pero es que no quería ser fiel a lo que ella dice, ¿no? Pero lo van a entender todos. Los requisitos universales pues serían mantener un aporte suficiente de aire, pues respirar bien, sería todo lo relacionado con la respiración, ¿no? Y todo lo relacionado con un aporte suficiente de agua, de alimentos, todo lo relacionado con la eliminación. O sea, son requisitos universales, es decir, todos estos requisitos los tenemos que cubrir para poder optar a tener una salud. Yo tengo que beber, tengo que alimentarme, tengo que eliminar, tengo que respirar correctamente en un ambiente correcto y bien. Hay muchas personas que tienen problemas porque no saben respirar o porque respiran mal. Yo tuve el caso de una hija mía que los dientes se le iban para adelante y fuimos al dentista. Iba a decirle, para que le pusiera una paleta, y me dijo, no, es que su hija no ni traga bien ni respira bien. Al tragar, la lengua la lleva hacia arriba y va marcando que el paladar se le vaya deformando, y además no respira bien, respira por la boca, y esto está haciendo que la boca se esté deformando por dentro. Tuvimos que poner incluso un esparadrapo para que respirara por la nariz, le tuvimos que enseñar a respirar. O sea, quiero decir que hay muchos problemas que simplemente se basan en una mala respiración. Entonces, son cosas muy sencillitas. Aquello se le pasó, y de hecho los dientes los tiene perfectos. Aquello costó un trabajo, pero se pasó. Pero que son requisitos, o por ejemplo el mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. Esto puede ser, dicen, ¿y esto qué es? Pues miren, yo ahora mismo que tengo una hija que está embarazada, no te he dicho, Ana, pero es que tengo una hija pequeña, le he dicho, se llama María, le voy a hacer un plan de cuidado, porque le he dicho que le dejo hacer un plan de cuidado, porque trabaja mucho. Entonces le he dicho, tienes que hacer lo que dice, mantener un equilibrio entre la actividad y el reposo. Tienes que hacer parones de esa actividad que llevas, tienes que parar, tienes que descansar, tienes que volver, pero eso lo recoge Oren como un requisito universal de todo. Todos necesitamos descansar cuando trabajamos. Entonces eso son cosas que son muy sencillas. O el mantenimiento del equilibrio entre la solidaridad y la interacción social. Pues no es bueno que te quedes en tu casa sin salir, o que no tengas relación con nadie. Hay que tener un equilibrio, tienes que salir. Pues la cosa es que no entres en tu casa nunca, pero ahí está el equilibrio, la armonía, ¿no? O por ejemplo la prevención de peligro de la vida y del funcionamiento humano, o la promoción del funcionamiento y el desarrollo humano dentro de los grupos sociales, la normalidad. Estos serían para ella los requisitos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Porque tenemos que aprender y conocer cuáles son esos requisitos, conocernos a nosotros mismos para saber incluso pues, la cantidad de alimentos que tengo que tomar, la cantidad de agua que tengo que ingerir, cómo debo de respirar, todo eso. ¿Para qué? Pues para poder mantener una salud. Y solamente he dicho algo físico, pero también tengo que tener un equilibrio en esa relación con los demás, para poder tener también una armonía y un equilibrio a nivel social, a nivel psicológico, ¿no? Esto es una forma que ella nos comenta, que una vez que se han hecho esa evaluación o esa valoración de los requisitos, pues en este caso serían los enfermeros, pero así lo van a entender perfectamente. Si una persona no necesita, la vamos a ver mejor con la diapositiva, con esta diapositiva. Si una persona tiene un equilibrio entre las demandas y las capacidades que yo tengo, si yo puedo
satisfacer todos los requisitos, si yo puedo conseguir todos los requisitos por mí mismo, pues en ese aspecto estoy en un equilibrio, y lo único que necesitaré será un apoyo y una educación por parte de los sanitarios, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener esa fuerza, esa voluntad, ese conocimiento a través de, pues eso, ese apoyo o esa educación que me van a dar para poder mantener ese equilibrio de esos requisitos. Y cuando hay un desequilibrio, es decir, cuando las demandas que yo tengo pueden superar a esa capacidad que yo tenga de respuesta, es cuando voy a necesitar que me ayuden parcialmente o que me ayuden totalmente. Que sería un poco el caso de una persona que está en la UCI, por ejemplo. Una persona que está en la UCI no tiene ninguna capacidad para cubrir ningún requisito. Luego necesita que el profesional que está en ese momento donde él esté cubra todos sus requisitos de forma total, ¿no? Esa es una forma que ella dice. Bien, pues hasta aquí un poco lo que yo había preparado. No sé si se ha quedado corto, pero bueno, eso era un poco la pincelada que yo quería, sobre todo en el momento en el que la persona tiene que tomar como esa rienda de su salud, y yo creo que de esa manera podríamos cambiar muchas cosas. O sea, eso sería una manera de poder hacer yo frente a todas las cosas que me van surgiendo. Para terminar, entonces, hemos recogido pues unas reflexiones de todo lo que hemos visto, y espero que en estas reflexiones pues me acompañen en cuanto a toda la dinámica de la charla que hemos dado, porque yo lo he sacado de ahí. Reflexionar sobre lo que la salud es, que la salud es un proceso, eso lo hemos visto, que es un proceso dinámico y de armonía de armonía y equilibrio entre los distintos aspectos de la persona y de su entorno. Había, porque ya murió, una teórica enfermera, Martha Roger, que decía que la salud era la armonía de la persona con su entorno. Yo por eso a veces, cuando me veo así que estoy, no sé, pienso que a veces te enfrentas a lo que te rodea, y eso te predispone y te pone en situación de no estar al 100% de tus capacidades, ¿eh? Entonces, eso es importante. Esa relación con el entorno pues va a ser lo que, en teoría, nos pueda dar ese estado de salud. La salud de las personas está determinada por distintos factores, también lo hemos visto, ¿no? Que son determinantes. Mi biología es determinante para mi salud, o mi entorno en el que vivo, el estilo de vida. Hemos dicho que era el determinante más importante. O sea, lo que pueda ser el sistema de salud, lo que pueda ser mi biología, lo que pueda ser todos esos elementos que hemos estado viendo, hemos visto que en estudios que se han realizado, fiables además, el estilo de vida ha sido el más determinante. Luego también el analizar un poquito nuestro estilo de vida es importante. Entonces, a la hora de pensar en la salud. Es un derecho inherente a la persona, y, por supuesto, la persona con discapacidad tiene las mismas necesidades y los mismos determinantes que cualquier otra persona. Con respecto a la atención a la salud, unas reflexiones. Es muy importante para poder realizar una buena atención a la salud el que haya unas instalaciones que sean accesibles y unos recursos que sean satisfactorios, tanto a nivel personal, humano, como son los profesionales, como son recursos materiales. O sea, es fundamental para que haya una buena atención. Crear un medio ambiente adecuado. El ambiente va a ser fundamental, el entorno en el que nos movemos. Crear un ambiente saludable para que la salud pueda mantenerse en ese entorno, muchas veces depende de nosotros. Yo pienso incluso, a lo mejor no están conmigo, pero yo pienso incluso que hasta en el tipo de la luz que tenemos, yo lo veo así, ¿no? A lo mejor cuidar los detalles en una casa, en un entorno donde que sea saludable, el ventilar la casa, el que entre aire fresco, el que pueda estar soleada, el que pueda, toda esa serie de cosas, el agua que se utiliza, los alimentos, todo eso está dentro del entorno, y todo eso es la salud que tenemos a nuestra mano, porque en otras cosas no podemos actuar, pero en eso sí que podemos actuar.
Yo el otro día, pues una de mis nietas llegó a casa, estaba con angina, con amigdalitis, con fiebre, y me dijo una cosa que para mí ha sido lo más bonito que me han dicho, yo creo, digo, se hacía mucho tiempo. Y me dijo, abuela, es que al entrar en tu casa, dice, es que como si tuviera magia, me pongo buena. Para mí, yo digo, no sabrá esta criatura lo que me ha dicho. Porque como sanitaria, como profesional de la salud que soy, como cuidadora que he sido, bueno, y que soy, pues para mí mantener siempre a los enfermeros, como he dicho, el entorno es fundamental. Un paciente recién operado tiene que estar con la luz tenue, en silencio. El entorno es fundamental para que le duela menos, para que necesite menos analgesia, que no se hable, que no se... todo eso. ¿Y quién lo cuida? Pues en un hospital la enfermera, pero en una casa, pues la madre, la hermana, la persona que esté en casa, ¿no? El crear un entorno terapéutico, que podríamos decir, un entorno que cure, un entorno que sea bueno, eso es fundamental para la salud. Entonces, son pequeñas cosas que nosotros sí podemos hacer. Yo a lo mejor no puedo intervenir en la ONU, pues también podría intervenir, me podría ir, coger una maleta y me voy allí a protestar, también podría hacerlo, pero no lo hago. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno? Eso es un poco lo que yo les quería transmitir sobre todo. Teniendo ese concepto de salud, ¿qué puedo hacer yo? Bien. Mayor conocimiento y formación, claro que sí, pero ojo con la formación y la información, porque a veces hoy día con las nuevas tecnologías muchísimas personas se informan, conocen solamente a través de las redes sociales o a través de los ordenadores, de internet. Y entonces hay gente que llega a una consulta con un problema e incluso a nivel teórico pues puede saber hasta más que un médico, no lo sé, o que una enfermera. Pero eso no es conocer, porque para conocer y para interpretar y para poder adaptarlo todo, hemos tenido que hacer una carrera, además con título, 4 años, 3 años, 6 años, ¿de acuerdo? La salud no se lee. Yo, por ejemplo, no soy partidaria de eso, igual que toda la gente que coge, cuando le ponen una medicación y lo primero que se hace es que se coge el prospecto y se lo lee. Y dice, pues nómela tú. Porque con todas las contraindicaciones que tiene, esto yo nómelo tú. Pues es una equivocación, porque te pones en manos de un profesional y si te va mal tienes que volver a ese profesional y decir, oye, esto no me va bien. Porque lo que no puedes hacer es, en ese caso, es automedicarte. El autocuidado no tiene nada que ver con la automedicación, el autotratamiento. El cuidado va a los requisitos naturales, en los cuidados las necesidades básicas del ser humano para mantener la vida. ¿De acuerdo? Mi salud es mi responsabilidad, a mí eso me ha gustado, porque eso que yo creo que es lo más importante, y respetar el concepto de la salud de la persona, que también lo hemos dicho. Cuando un paciente o una persona tiene un concepto y dice, yo aquí no me hago nada, aunque nos duela muchísimo, hay que respetar. Y eso es algo que está en la ética y en la práctica del profesional de la salud, y que el paciente tiene que saber que tiene derecho a eso. Aunque nosotros nos revolvamos un poquito, pero también eso es importante porque es un derecho también de la persona. Bien, y para concluir, yo he recogido este concepto de salud que yo creo que reúne todo lo que hemos estado hablando esta tarde, o lo que está hablando yo espero que ahora habléis vosotros, pero yo creo que este concepto de salud que yo recogí al azar, os tengo que decir, y no en un manual de medicina, ni de enfermería, sino lo recogí en un manual que yo, no sé, una enciclopedia que cogí, y encontré este concepto de salud de Letamendi Manjares, fijaros, que bueno, este señor vivió de 1828 a 1897, tiene años, pero pienso que está en la máxima actualidad. Mirad lo que dice este concepto, y yo creo que concluye con todo lo que hemos dicho o con lo que he intentado transmitir en esta conceptualización de la salud. Dice Letamendi que la salud, una vida saludable, más que nada pues se refiere a esa vida saludable, vida honesta y arreglada, usar de pocos remedios y poner todos los medios de no apurarse por nada. Eso es difícil, Eso es difícil. La comida moderada, ejercicio y diversión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato,
y continua ocupación. Fijaros cómo recoge todo, recoge todas las dimensiones del ser humano. Y vuelvo a decir, la salud sería la armonía entre todas esas partes que nos componen, que en realidad somos uno, somos un ser integral. Pero que es verdad que cuando a mí me duele el estómago, tengo mal humor, por ejemplo. O no me apetece salir. O sea, me repercute en toda mi vida, ¿no? Un dolor, simple dolor. Entonces, la respuesta nuestra es total. Luego, fijaros qué concepto de salud, y en realidad podríamos decir que la salud es vivir, es una vida, la salud es vida, o sea, la salud va más allá entonces de esos conceptos de no tener una enfermedad, de no tener un problema, porque ¿quién no tiene un problema? ¿O quién a lo largo de una semana no tiene un problema? No le duele la rodilla, no le duele el pie, no le duele la cabeza, no le duele el dedo. Yo esta mañana estaba con mi madre y decía mi madre, ay, me ha salido aquí una cosa, mamá, ¿pero te duele? No, no me duele mucho, para funcionar. Es que es así. Es que si con el dedo tuviera que parar, hay gente que para. Dice, ya, hasta aquí hemos llegado, ya no hago nada, ¿no? Pero bueno, quería que me entendierais, y yo creo que esto recoge perfectamente lo que ha sido la intención de esta conferencia o de esta charla, que espero pues, que hayáis podido, pues, por lo menos pensar o reflexionar sobre un concepto que probablemente ya lo tendríais, pero que es importante pues, volverlo a revisar, porque es nuestra salud, es nuestra vida, ¿no? Y ya está, muchas gracias por vuestra atención, y por supuesto, pues ahora cualquier cosita que queráis o que me queráis preguntar, o simplemente pues, hablar de lo que penséis. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿quieres quedarte abajo? ¿Sí? Bueno, vale. ¿Quieres dejar abajo? Sí, pues vale. ¿Quieres agua? A ver, pues entonces ya. Se ha entendido lo que, no sé, mi intención era transmitir algo que lo llevo muy dentro, no sé si les ha ido a transmitir, pero que pienso que es fundamental, que creo que es fundamental. También se hizo un poco, también lo pensé, pero bueno, no mezclamos, aunque la salud y la calidad de vida están totalmente relacionadas, está claro, pero también se hizo un ranking de países con más calidad de vida, y bueno, el país parece ser que en los rankings, en una encuesta también muy prestigiosa, el país que más calidad de vida tiene ahora mismo porque claro, eso va cambiando. Pero bueno, el que está el segundo pasa al primero, el que está el primero pasa al tercero, ya sé, pero era Austria, Viena concretamente. A mí me encanta, pero no sé si conocéis Viena, pero es tan bonita que yo no sé, a mí me encantó, pero tampoco me lo esperaba. Y un poco, hicieron un estudio con variables, viendo a ver pues en qué se diferenciaban las personas de un sitio y de otro, pues para que hubiera más calidad de vida en un sitio que en otro. Y no lo digo, no lo voy a contar todo, pero vamos, simplemente deciros que lo más importante, el elemento que distinguía o que diferenciaba a personas que son las que realmente tienen la calidad de vida, era la actitud de la persona. La actitud de la persona. Creo que es lo que mueve todo. La actitud de la persona ante situaciones concretas. Entonces, la actitud ante la salud es fundamental. Entonces, por eso, hacer hincapié en ese aspecto en el que la salud depende de mi salud, depende de mí. O sea, eso es muy importante. Y mi salud, en el entorno en el que yo me muevo, puedo trabajar porque la salud mía y de los míos sea mejor. Entonces, ese concepto es un concepto que a mí siempre me ha gustado. Siempre pensaba que era el problema que había, que cuando tú vas a un médico, vas a una consulta de enfermería, vas a que te curen, a que te quiten el problema, pero a veces el problema lo tienes que manejar tú. El problema lo tienes que manejar tú y los demás te ayudan a manejar tu problema. Y tú tienes que ser autónomo en ese aspecto. Cuando una persona entra a un quirófano, yo siempre lo he pensado, porque parece que es lo menos importante. Está allí en una mesa dormido, pero van a trabajar con su hígado, con su, no sé, yo siempre lo he pensado. Y sin embargo se la tiene allí y si la persona, oye, que este es mi hígado, o sea que aquí el que manda soy yo, me vais a hacer esto, pero esto es mío, ¿no? Ese concepto de mi responsabilidad
probablemente en la salud, pues no sé si, no sé, a lo mejor vosotros sois, no sé, lo teníais claro. Yo muchas veces lo tengo claro, otras veces no lo tengo tan claro, porque a veces te vas como un poco escapando, ¿no? Y bueno, si no me siento nada, si me estoy bien, ¿para qué voy a...? Pero las cosas no son así. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, y que ya me ha pedido tu nombre. Lo que quería hacer un comentario, que si me lo ha contestado la última diapositiva esa de Talpendi, me parece que haya sido, Sí. que si me ha contestado eso, Sí. era el huir del sedentarismo y el ejercicio físico y el deporte, que parece que nos ha tocado ese... Sí, es que estaba escrito, no son tocar tantas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, el último mensaje, el último objetivo de la OMS con respecto al 2018, precisamente va a ser el trabajar lo que es la alimentación y el ejercicio físico. Las dos cosas. La alimentación es fundamental. Es que no hemos hablado de cosas muy tan así, pero la alimentación, dice por ahí, somos lo que comemos, es verdad. Pero realmente a veces no somos conscientes de eso. Yo creo que sí, a lo mejor todos los que estamos aquí sí que somos conscientes. A lo mejor también, pues no sé, depende en el entorno en el que nos movamos. Yo a lo mejor que me voy en el entorno universitario, pues cuando vea a los críos allí comiendo de cualquier manera y tal, y esto, madre mía, yo les decía, estáis de exámenes, tenéis que alimentaros bien. Y yo cuando mis hijas han estado de exámenes las he alimentado bien. O cuando ahora tengo a mi hija embarazada y digo, se tiene que alimentar mejor que nunca. No son etapas que, pero la alimentación es fundamental. Y el ejercicio físico. El ejercicio físico como elemento fundamental para la salud, para el moverte. Y no quiere decir que tenga que ser un deportista de élite, sino simplemente caminar. Caminar, simplemente. Pero como algo que lo lleve, pues, no sé, como un tratamiento. Una vez al día, 1 hora al día, durante todos los meses, por ejemplo. No lo puedo hacer esporádicamente o no hacerlo nunca. Mañana lo haré, mañana lo haré. Eso es lo que me pasa a mí, ¿verdad? Mañana lo haré. Pero la actividad física es fundamental y sobre todo en nuestra edad, bueno, yo creo que es fundamental. Sí, eso está ahí recogido. Eso no sabe, por ejemplo, no hemos hablado del estrés, una condición que también estaba recogida ahí, no sé si lo habéis leído, pero el estrés es fundamental. Entonces, si forma parte de nuestro estilo de vida, el estrés nos puede hacer estragos a nivel de la salud. Pero estragos de verdad, El sistema inmunológico, hay estudios que están comprobados. Una persona que está en situación de estrés continuo, el sistema inmunológico se desciende. Y el sistema inmunológico es el que nos defiende de cualquier cosa que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, el estrés, por ejemplo, también es muy importante. El aprender a conocernos, a conocer los signos de nuestro cuerpo cuando estás cansado. Yo, hombre, ya soy mayor, entonces muchas veces cuando ya estoy cansada, ya llega a mi límite, ya está, ya no puedo más. Porque todo lo que haga a partir de ahora, o me puedo caer, o me puedo dar un golpe aunque sea con el armario de la cocina, porque ya no estoy, ya está. O sea, son signos que también tu cuerpo te manda y tienes que conocerte. Y en ese aspecto, pues saber hasta ponerte límites a todos los niveles. Entonces, todo eso es muy importante, pero el conocimiento de uno mismo y de conocer sus señales. No sé si os ha pasado, pero yo, por ejemplo, cuando he tenido así alguna, bueno, a lo mejor es una cosa más personal, pero cuando he tenido una cosa muy importante, un examen, una oposición, pues a lo mejor tienes una descarga, unas diarreas que es tu consecuencia de tu situación. Pero tú te lo conoces ya te lo conoces, no es una enfermedad, te lo conoces. Te pasa cuando incluso me ha pasado alguna vez, cuando he visto a alguna persona que habla con ella y que me deja mal, y después me entra un dolor, no sé si eso os ha pasado alguna vez, pero con esto no, lo único que estoy diciendo es que tenemos que conocer los signos de nuestro cuerpo, los mensajes que nos mandan, porque si a mí me duele la cabeza cada vez que hago esto, pues tienes que plantearte que eso tienes que cambiar o hacerlo de otra manera. Porque tu cuerpo te está mandando un mensaje. Y eso es prevenir, ¿no? O si yo soy de los que no se sabe sentar en una silla correctamente, no tengo una posición correcta, a largo plazo voy a tener un problema de espalda y me va a doler. Y de hecho, cuando tienes una postura que no es correcta, pues por la noche te duele la espalda. ¿Qué habré hecho que me duele? Pues son gestos, son cosas que haces que puedes prevenirlas. Si no sabes qué haciendo eso, que vas allá al otro, tienes que prevenir. Pero para eso te tienes que conocer un poquito. Que yo creo que a una edad ya uno se conoce un poco, ¿no? Entonces también tiene que evitar situaciones que le pueden provocar cosas que a lo largo de un tiempo
pues el organismo puede desarrollar incluso una enfermedad. Las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿alguna preguntita más? Sí. Yo le quería preguntar, cuando una persona, por problemas de la vida, de salud, de lo que sea, sufre mucho, ¿la salud se deteriora? La salud, mira, incluso, te puedo tutear, ¿verdad que sí? Mira, incluso existen estudios sobre los cambios vitales, unidades, se llaman unidades de cambio vital, en el que cuando la persona por lo que sea tiene un sufrimiento muy importante, son personas que están en riesgo de poder padecer alguna enfermedad. Entonces, para el sistema de salud, o para, en este caso, yo lo veía desde la perspectiva de enfermera, para los enfermeros que cuidan un poco a la población en atención primaria, por ejemplo, personas que hayan sufrido pues, una pérdida importante, un cambio en su situación laboral muy importante, se llaman unidades de cambio vital. Esas personas sufren unos cambios que, por decirlo de alguna manera, las dejan como más vulnerables a todo. Y yo creo que ahí es el sistema inmunitario el que un poquito desciende. Y entonces puede ser propensa o son personas candidatas a poder contraer cualquier enfermedad. De hecho, hay personas que, bueno, yo esto ya no lo digo por estudios, no hago referencia a ningún estudio, pero sí que hay personas que conocemos pues, que han tenido una pérdida muy importante y a los meses han contraído una enfermedad y al año se han muerto. ¿Sabes? O sea, claro que le influye. Todo lo que hacemos nos influye. Todo. Lo que pasa es que también tenemos que saber canalizarlo. Echarlo fuera, no de quedártelo tú, que cuando te hace daño. Canalizarlo. La pena hay que canalizarla. Yo, no sé, es un caso personal, pero yo conozco a mi suegra. Para mí es una persona admirable. Pues se le murió un hijo y es una pena, yo creo, yo soy madre, y un hijo pues tiene que ser lo más, ¿no? Y a raíz de la muerte de su hijo, pues se cosió, no sé si fueron pues 10 juegos de sábanas, 10 mantelerías, bueno, a todas las mujeres de la familia, todas tenemos cosas de ella, con ganchillos, ¿no? Y ella siempre, le decíamos, qué productiva está, no sé. Y ella luego siempre cuando nos fue dando nos dijo, aquí están las penas de mi hijo, esta es la pena de mi hijo. ¿Qué quiere decir eso? Y está aquí, Letamendi. Hay que, distracción, o sea, la cabeza, continua ocupación. Hay personas que llevan incluso un ovillo de ganchillo en el bolsillo, y cuando están sin nada que hacer, sacan, es tener la cabeza. Yo, por ejemplo, con los pacientes siempre un poco a la hora de los cuidados, de los planes, un paciente que está esperando a que le duela, le va a doler más. Me tiene que distraer, tienes que darle trabajo, aunque sea respirar, hacer 10 respiraciones profundas cada hora, y ya tiene su trabajo. La persona tiene que estar ocupada, es muy importante. Y a veces en esa ocupación, en esa distracción, pues elimina todo ese dolor, esa pena que está ahí y que es un proceso también. El sufrimiento es un proceso. Y empieza, lo que pasa es que no se puede enquistar, tiene que salir, tiene que salir. Entonces, claro que afecta a la salud, claro que afecta. Para que tienes que ser consciente y decir, uy, estoy en peligro, vamos a cuidarnos, vamos a ver, voy a hacer unas revisiones, voy a ver, porque claro que influye, ¿vale? Por lo que yo conozco y por lo que pues, está escrito, hay estudios que corroboran ese tema, ¿no? ¿Alguna cosita más? No sé. Señora, ¿qué? No sé, señora, ¿qué? Bueno, pues muchísimas gracias y que se cuide mucho su salud, que es mucha.